Bien, estamos con el maestro Francisco Méndez que nos va a colaborar con la entrevista. La primera pregunta para usted, maestro, es para usted, ¿qué es universidad? Bueno, la universidad históricamente es una institución, pero también puede ser vista como un centro del conocimiento sin necesidad que sea una institución, ¿no? Lo importante en la universidad en cualquier caso es que es un lugar de formación, seguramente también, pero es un lugar donde se produce el conocimiento, se adquiere conocimiento. Yo diría que sobre todo debería ser un lugar en donde el saber se construye e impacta sobre una sociedad. Incluso debería ser el filtro por donde las sociedades se construyen. Ya. Bueno, maestro, para usted, ¿qué es universidad? Bueno, para mí la universidad es una institución de carácter educativo, investigativo y social, incluso también, digamos que es y debería ser un centro del conocimiento en donde no solamente se enseña, sino también se genera un saber para impactar una sociedad y para transformar una sociedad. Eso es una universidad. Gracias. La tercera pregunta, ¿considera usted que es fácil acceder a la universidad, sí o no, y por qué? Lastimosamente en Colombia no. La universidad en Colombia generalmente las universidades son privadas y existen modelos de universidad o más bien tipos de universidades para tipos de personas, ¿sí? Entonces si tú eres de estratos socioeconómicos o si no tienes más bien el dinero suficiente, pues te es más complejo llegar a entrar a una universidad e inclusive entrar a una universidad de calidad. Esta universidad es... A esta universidad resulta complejo, con todo y que la universidad no es, digamos que tiene un espectro mucho más alto para ingresar, ¿sí? Porque está tipificada bajo un tipo de examen que podría llegar a generar más facilidad de acceder, ¿sí? Pero es muy complejo realmente entrar a la universidad pública, porque no todo el mundo tuvo las herramientas, inclusive no porque la misma educación básica y media no le permitió a las personas tener las herramientas para llegar a generar una competencia. Por demás, yo sí pensaría que así no tengas las competencias, deberías poder acceder a cualquier tipo de universidad, porque, ¿cómo decirlo? Todas las personas deberíamos tener una profesión, no todas las personas teníamos una profesión, y básicamente las universidades, a propósito del concepto anterior, las universidades a partir de la revolución industrial dejan de ser simplemente lugares de conocimiento y también entran a ser lugares que te permiten a ti tener una legitimidad de una profesión que tienes. Es decir, en la medida que adquieres un título profesional, estás en la capacidad de tener un rol dentro de una sociedad, por ende eres capaz de tener un trabajo. Y en ese sentido, pues hay personas que no tienen trabajo, muy seguramente porque no tienen un título que lo respalde. Y eso significa también, o da cuenta mucho, de una economía o de un país que es altamente informal, en donde un oficio como por ejemplo, no sé, el de electricista, pues no está cualificado, y en la medida en que no está cualificado y no se ve como una profesión, pues seguramente tiende a ser más informal y no tenga unas garantías sociales. Bien, gracias, maestro. Y ya para terminar, ¿está de acuerdo con el funcionamiento del sistema universitario actual de la Universidad Distrital? Otra pregunta bastante compleja. Bueno, a nivel del sistema actual, a mí particularmente no me parece. Creo que el sistema actual es un sistema que tiende más a quedarse, sobre todo aquí en Colombia, a quedarse en unos parámetros un tanto románticos sobre una sociedad que es diferente, que una sociedad que ha cambiado. Ya la sociedad no es la sociedad que les tocó a los docentes, sino una sociedad que ya está dentro de un esquema de la globalización, dentro de unas formas de transmitir el conocimiento que no son las mismas que teníamos en la época en que yo estudié, por ejemplo. Entonces creo que el sistema actual no da cuenta del todo de las maneras como se está construyendo el mundo. Y por otro lado, la universidad, el criterio de universidad a nivel de universidad en Colombia no representa algo importante, en tanto no impacta a la sociedad, no hay un impacto real, es un impacto
llamémoslo un impacto de, se están generando profesionales para que ejerzan una profesión o un rol determinado en la sociedad, pero la universidad en ningún caso es un lugar en donde permite que, no sé, que haya una valoración sobre lo que se produce. Por ejemplo, una norma debería pasar por la universidad, un producto debería pasar por los científicos de las universidades, no debería haber instituciones privadas que acrediten que un saber es válido o no es válido. Debería ser las universidades las que legitiman el conocimiento. Lamentablemente aquí en Colombia eso no funciona, ¿sí? La mayoría de veces quien legitima el conocimiento es solo lo privado, y eso en las artes es muy claro, o sea, prima más lo privado que lo público, realmente, y prima más lo comercial que el conocimiento académico sobre el conocimiento, sobre el saber, sobre las cosas. Entonces, en ese sentido, creo que no funciona bien. A nivel de universidad, de esta universidad, particularmente la distrital, creo que eso es mucho más evidente. Y por otro lado, creo que es una universidad que se pensó más desde la técnica que desde indagar alrededor de la técnica, ¿sí? Entonces, la mayoría de, tú ves las pedagogías, claro, la pedagogía puede llegar a ser un saber, pero en este caso mucho de la forma en cómo se enseña es una pedagogía abordada más de la técnica, cómo enseñar, ¿sí? Las ingenierías, evidentemente ingenierías hacen parte de la técnica, pero no se está fomentando en cómo generar nuevo conocimiento de la técnica. Es como llegas a hacer, solucionar, no sé, cómo arreglas un computador, ¿sí? No te piensan en crear. Y las universidades, incluso esta facultad sigue siendo el paradigma de lo técnicos encima de la, digamos que de la idea de lo creativo. Entonces creo que es una universidad que está más focalizada en la tecné que en el conocimiento, si se quiere. Y por otro lado, creo que es una universidad en donde definitivamente prima más lo administrativo que lo académico. Y eso hace que la mayoría de procesos académicos no surjan, ¿sí? Y que se dilapide mucho el saber que tienen los profesores y que tienen los estudiantes, por desgracia, ¿sí? Entonces creo que pues hace falta mucho. Ahora lo que se puede abonar de la universidad es que tiene buenos docentes y que tiene buenos estudiantes. Parte por el filtro también del acceso a la universidad, ¿sí? Pero y por el nivel de competitividad que hay que crear. Pero pues sí, es como que la institución como tal debería tener un gran cambio, una gran reforma, que incluso debería impactar más también a nivel de la reforma de lo que pensamos como educación. Bien, maestro, muchas gracias. Él fue el maestro Francisco Méndez. Para usted, ¿qué es universidad? Bueno, te estaba diciendo que universidad como institución, pues uno podría decir que es una institución muy antigua, incluso desde la primaria, más o menos en la Edad Media, ¿cierto? Que luego se va consolidando como institución. Pero más allá de institución, podría decirse que, o sea, más allá de institución como una cosa física, como una estructura física, como un edificio o algo así, donde uno va, que le enseñan cosas, podría uno pensar también como un conglomerado de saberes o un lugar en donde se tiene la universalización del conocimiento. Eso para mí es universidad. El siguiente es, ¿cómo ha impactado la universidad en usted o en su núcleo más cercano? Muchísimo. La universidad, por ejemplo, la Universidad Distrital es mi casa. Yo en la universidad he construido mi camino de vida, como mi proyecto de vida. Entonces he impactado muchísimo y he impactado en mi familia, mis hermanos son universitarios también, mi padre también es universitario. Y ha impactado para el desarrollo profesional y mental. Entonces, he impactado. ¿Considera usted que es fácil ingresar a la universidad? ¿Fácil en qué sentido? ¿A cualquier universidad o a esta universidad? Sí, pues, universidad pública, sí es fácil. Creo que el acceso a la universidad, independientemente de si es pública o privada, en Colombia es muy limitado.
¿Y está de acuerdo con el sistema universitario actual? Público, pues. Creo que es una pregunta muy compleja. Creo que no estoy de acuerdo, porque la universidad debería ser realmente gratuita y de acceso libre a todos los que quisieran entrar en ella. Entonces, empezando por ahí, para relacionarlo con la pregunta anterior, creo que empezando por ahí no hay una garantía ni siquiera de cobertura o ni siquiera de disponibilidad para todos los que quieran acceder a la universidad. Pero también pienso que la universidad se ha convertido y la educación como tal en un negocio que se rige de acuerdo con la forma del mercado, de acuerdo con nuestra forma particular de ser gobernados, donde no se piensa sino solamente en si es educación de calidad es para las élites que siempre nos siguen gobernando. Y el resto, pues el resto de pronto accede a una universidad pública o accede a otras universidades con mucho esfuerzo, pero realmente no tiene todas las garantías que tienen otras, digamos, en muchos países, no hay esa posibilidad de acceder a la universidad. Gracias. Bueno. ¿Qué es universidad para usted? Es la institución que permite a una persona orientarse en su vida, en una profesión. ¿Cómo ha impactado la universidad en usted o su núcleo cercano? Pues la universidad permite el desarrollo de la persona, pero es muy difícil acceder a la educación o a la carrera que uno quiere. ¿Por qué? Porque en mi caso he aspirado demasiado a la carrera de artes plásticas. Digamos que la selección de la carrera es muy, digamos, hay muchos filtros y los filtros son, digamos, muy específicos, entonces es muy difícil pasar. ¿Está de acuerdo con la función del sistema educativo en la universidad contemporánea? No, no, porque pues he sido suplente en varias clases. Digamos que el sistema educativo es demasiado, digamos, chapado a la antigua, digámoslo así. Entonces hay hábitos que tienen los maestros que son, eh, digamos, muy ortodoxos, y, o sea, digamos, no ponen iniciativa para hacer una pedagogía en la que el estudiante se esmere por aprender, sino que ya el sistema educativo está enfocado en solo una nota y obtener resultados y ya, sin importar lo que piense el estudiante. Gracias. Primera, ¿para usted qué es universidad? Universidad es una parte donde los educan y para que sean mejores personas. Eh, ¿Cómo ha impactado la universidad en usted o en su núcleo cercano? Pues para que uno mejore la educación. Antes, como los papás no tenían medios para poderlos, con educación les dan mejor formación. ¿Está de acuerdo con el funcionamiento del sistema universitario actual? O sea, ¿es fácil acceder o pues no todo el mundo tiene la plata para pagar? Pues no estoy tan de acuerdo porque no todo el mundo puede tener su ingreso porque no tienen economía, porque no les ayudan, digamos, pueden pasar pruebas, pero si no tienen plata no pueden pasar. Sí. Hola a todos, estamos con Laura Bonilla, una estudiante de música, y vamos a hacerle algunas preguntas. ¿Para ti qué es la universidad? La universidad para mí es el lugar donde vengo a formarme, pues en mi caso como músico, a compartir experiencias, a conocer a otras personas, interactuar y aprender también de otras personas y de mis maestros.
Ok. Bueno, ¿y cómo ha impactado la universidad en ti y en tu núcleo más cercano? La universidad ha impactado de gran manera en mí porque digamos que soy una persona diferente a lo que era antes de entrar acá, porque me ha servido para, digamos, dejar un poco el miedo a expresarme a la hora de tocar en público, a relacionarme con más personas, a ser más sociable, y creo que eso me ha ayudado mucho también como persona. Ok. ¿Consideras tú que es fácil entrar a la universidad? No es fácil. ¿Por qué? Porque en ese caso la carrera de música aquí en la distrital es demasiado competido, un cupo, los cupos son muy escasos, las pruebas son muy complicadas, de hecho ya uno tiene que tener muchos conocimientos de música para entrar acá, entonces hay que hacer pues toda una serie de cursos antes y de preparaciones para poder entrar a la universidad. Ok. Bueno, ¿y estás de acuerdo con el funcionamiento que tiene la universidad en este momento? Pues la cuestión, el problema más grande que yo le veo en este momento a la universidad es el problema de espacios, porque el espacio es muy reducido, pues en este caso hay muchos músicos en el patio tocando cada uno su instrumento, entonces la contaminación auditiva pues es muy grande, y sobre todo eso, los salones pues ahora están haciendo remodelaciones, pero igual, no sé, partes de la universidad incluso se están cayendo, o sea, está muy deteriorado, entonces eso también dificulta mucho el aprendizaje. Ok, vale, muchas gracias. Que estés bien. Hola, mi nombre es Albeiro, soy músico de oficio, yo toco en las calles, en Bogotá, generalmente en la séptima, en los buses, en cualquier lugar donde nos dé la oportunidad de trabajar. Nosotros trabajamos desde los inicios en un pueblo. Yo trabajaba en las cantinas desde muy pequeño, entonces ha sido como mi profesión de toda la vida. Bueno, para ti, ¿qué es universidad? Para mí personalmente, como desde mi arraigo, desde mi forma de pensar, la universidad para mí, como diríamos en mi tierra, es el lugar donde uno va a salir de pendejo. ¿Cómo ha impactado la universidad en ti o en tu núcleo cercano? En mí, principalmente ha sido como un logro, digamos, una meta a corto plazo que tenía, pues me da como más seguridad en cuanto a mi núcleo familiar. Ya, digamos, la familia ya no me critica, digamos, bastante por, digamos, que no está haciendo nada, que qué está haciendo, o que la música que me puede servir. Ya estando en una universidad, ya como quien dice, haciéndome profesional, ya me ven como con otros ojos, ¿no? ¿Consideras que es fácil acceder a la universidad? Pues, ¿sí o no? Yo diría que eso depende más como de cada persona, pero digamos que en el caso de que sí, digamos, una universidad pública como no puede ser la distrital, facilita mucho las cosas en cuanto a que uno puede financiar la matrícula, o sea, le hacen a uno el estudio para que le quede muy económico, es mucho más fácil. ¿Estás de acuerdo con el funcionamiento del sistema universitario actual? Pues en cuanto a la calidad, digamos, de la educación, estoy casi de acuerdo. No estoy de acuerdo es como con las instalaciones y con el apoyo que le brindan a la educación pública. Siempre como nos dejan es como lo último, entonces en eso sí no estoy de acuerdo. Gracias.